hemos visto, me imagino que ustedes habrán leído su material, ¿verdad, hermanos? Que es importante que lo hayan leído, porque como les he venido diciendo desde el principio, el material, ¿verdad? Sí me escuchan, ¿verdad, hermanos? A ver, a ver, a ver. Bueno, vamos a ver entonces, hermanos, voy a ver, hacer como un resumen, hermanos, de lo que hemos estado viendo, de acuerdo al material que hemos estado leyendo, ¿verdad? Yo sé, después de leer quedan una serie de preguntas, quizás. El material está bien explícito, está bastante sencillo, pero siempre quedan algunas preguntas ahí que quedan en el aire. Entonces, yo quisiera hacer como una especie de resumen, si están tomando nota, ¿verdad? Que tomen nota del resumen, de las líneas generales, y después sobre eso vamos a hacer la discusión del tema. Hemos establecido, hermanos, que para estudiar el Antiguo Testamento hay que primero dividir los grandes momentos, ¿verdad? Históricos del Antiguo Testamento. Y eso lo establecimos cuando todavía podíamos, gracias al Señor, estar en clases. Los tres grandes momentos de la historia del Antiguo Testamento, que serán el preexilio, el exilio y el posexilio, porque esos tres momentos históricos definen, hermanos, en los momentos de producción literaria, es decir, algunos libros del Antiguo Testamento corresponden al periodo preexílico, ¿verdad? Antes de que Israel vaya al exilio en el 586, con la invasión de Nabucodonosor, hay una literatura. Durante el exilio se produce otra cantidad de literatura. Diríamos que la mayor cantidad de literatura del Antiguo Testamento se produce ahí en el exilio. Y otros libros ya existentes se revisan y se ven a partir de una nueva visión teológica, ¿verdad? Entonces hay una revisión de la literatura. Y por supuesto, después del exilio, hermanos, habrá otro periodo de literatura, ¿verdad? Entonces, hay que ubicar los tres grandes momentos históricos de la producción literaria, el preexilio, el exilio y posexilio. Eso sería como la primera línea, ¿verdad? Que hay que definir para el estudio del Antiguo Testamento. Si tenemos esa primera gran línea, podemos, hermanos, ir teniendo ya una idea más clara, más bonita de cómo se puede estudiar el Antiguo Testamento. La clave aquí es ubicar cada libro en uno de esos tres periodos, ¿verdad? ¿A cuál corresponde? También hay que entender, hermanos, que hay libros que están, esa es una cosa muy curiosa, pero hay libros que algunas partes de ellos corresponden al preexilio, otros corresponden al exilio y otros corresponden al preexilio. Es interesante. El caso más claro de esto es el libro de Isaías. El libro de Isaías es un claro ejemplo de un libro que al final, en su redacción final, contiene los tres periodos, ¿verdad? Del 1, siempre se me olvida, hermanos, cuando agarramos Isaías del 1 al 39 corresponde al periodo preexílico, que habla de, hermanos, la situación histórica en la que Judá se encuentra, hermanos, bajo la invasión asiria, ¿verdad? Todavía Babilonia no ha subido como imperio y entonces se encuentran a merced del imperio asirio. Todos los primeros 39 capítulos hablan de la etapa preexílica. Del capítulo 40, hermanos, al capítulo, ahí es donde siempre me quedo, al capítulo 55. Del 40 al 55 se conoce como el segundo Isaías. Y esa parte del libro de Isaías corresponde al periodo exílico. Por eso se llama el libro de la consolación, ¿verdad? Y aparece la comunidad del siervo sufriente. Del capítulo 56 al 66, que se llama el tercer Isaías, esa parte corresponde al periodo posexílico, es decir, cuando Israel ya ha regresado, cuando Judá ha regresado, aparece, hermanos, en los escritos del tercer Isaías. Ese es como el libro más claro.
Pero hay otros libros del Antiguo Testamento que tienen, ¿verdad? Y mezclados. El problema quizás está en encontrar qué parte corresponde a cierto periodo. Pero bien, digamos que en líneas generales hay que entender eso, hermano. En una línea gruesa hay que entender esos tres momentos, ¿verdad? Y saber ubicar los libros en cada uno de esos periodos. Por lo tanto, también tenemos que decir que la teología que hay en cada libro, pues será diferente correspondiendo a cada uno de los periodos, ¿verdad? Por ejemplo, Crónicas es un libro después del exilio. Entonces, la teología va un poco diferente. Ya aparece la visión de la monarquía de David como una institución divina. David será el modelo a seguir de todos los reyes. Es un poco diferente. También en Crónicas aparecerá ya la idea, hermanos, de la separación entre el bien y el mal, ¿verdad? Que no es una idea que está antes del exilio. Antes del exilio, los israelitas tienen la idea de que lo bueno y lo malo, todo viene de Dios. Pero después del exilio, los israelitas van a entender que lo bueno y lo malo se dividen, ¿verdad? Entonces lo bueno viene de Dios y todo lo malo vendrá de Satanás. Fíjense, estoy hablando como ideas generales de los cambios teológicos que habrá a partir de esos periodos. No es lo mismo el judaísmo del antiguo, antes del exilio, que el judaísmo después del exilio. Son ideas completamente diferentes. Porque la mayoría de cristianos piensan que los israelitas, los judíos, decimos, ¿verdad? Y hablamos de los judíos cuando nos referimos al pueblo que cruza el Mar Rojo y decimos, los judíos cruzaron el Mar Rojo. Esa es una idea incorrecta, hermanos, porque todavía no existe esa idea de judíos. Judíos se les va a llamar a partir del exilio, ¿verdad? En donde la tribu de Judá, el pueblo de Judá, se convertirá, hermanos, en la máxima manifestación de Israel. Y después se formará lo que se llama la religión judía, ¿verdad? El judaísmo, que nace en el exilio y que ya es otra idea completamente diferente. Entonces, no hay que confundir esos periodos. La fe de un judío después del exilio no es la misma fe de un judío antes del exilio. Hay una cantidad de cambios ahí y entonces la teología cambia, ¿verdad? Cambia. Las ideas de la vida eterna, por ejemplo, una de las doctrinas más fuertes del judaísmo posexílico es la resurrección. La idea de la resurrección aparece en libros ya, hermanos, posexílicos, especialmente en libros de corte helenista, es decir, libros que ya tienen la influencia griega. Imagínense al periodo al que vamos ya. Ya no estamos hablando ni de Babilonia ni de Persia, sino que de la influencia griega, la influencia helenista. Entonces aparecen libros como el libro de Daniel, que hay que ubicarlo en ese periodo, el libro de Job, que ya tiene ideas, hermanos, o atisbos, ¿verdad?, de la idea de la resurrección. Algunos profetas, como Amós y como Oseas, tienen ya cierta influencia del pensamiento griego, que son posteriores, no cuando se escribieron el libro, sino después. Los judíos agarran los libros, los revisan y les hacen ciertas modificaciones. Entonces, no pensemos que el judaísmo después del exilio es el mismo pensamiento antes del exilio. No, hay un cambio drástico en algunos pensamientos. Entonces, la teología del Antiguo Testamento no será la misma, ¿verdad? De principio a fin, de Génesis a Malaquías. No, hay un cambio de pensamiento, de teología, de doctrina, pues digamos. Bien, esa sería como la primera línea, ¿verdad, hermanos? Espero que agarren nota. Para estudiar el Antiguo Testamento hay que saber distinguir los tres grandes periodos históricos y saber ubicar la literatura del Antiguo Testamento en cada uno de esos tres bloques. Se agarraron esa primera idea, ¿verdad, hermanos? Eso es lo que hay que manejar con habilidad. Luego, la segunda línea general, ¿verdad? Para hacer, hermanos, como un cuadro, ¿verdad? Como un cuadro general. La primera son los tres grandes periodos. La segunda, hay que ver las escuelas, las grandes escuelas de la literatura judía. Y entonces allí tenemos que ubicar la escuela deuteronomista, del Deuteronomio, que es una cantidad de libros. Eso también creo que lo vimos allá en clases, en las aulas. Empezamos a ver la historia deuteronomista.
Luego tendremos, hermanos, la historia cronista, ¿verdad? Eh, y luego, hermanos, hay que entender que en el Pentateuco, hay también escuelas, la escuela yavista, la escuela deuteronomista, la escuela sacerdotal, uh, que son como tradiciones que se van a juntar en el Pentateuco y que van a formar precisamente el Pentateuco. Es decir, eh, el pensamiento de Israel, hermanos, no es uno, son varias escuelas y también corresponden a periodos diferentes, ¿verdad? El ejemplo más claro, lo hemos visto, es que en el Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 2 son dos relatos de la creación y así abundarán una cantidad de ejemplos. El capítulo 1 corresponde a una escuela de pensamiento y el capítulo 2 corresponde a otra escuela de pensamiento. El capítulo 1 corresponde a la escuela eloísta y el capítulo 2 corresponde a la escuela yavista. Entonces, esas cosas hay que saberlas distinguir. Cuesta un poco, ¿verdad? Pero tampoco es que sea imposible. Haciendo un análisis, tomando literatura propia de esto, libros que tratan sobre eso, podemos ir viendo. No crean que eso se maneja así, hermanos, tan fácilmente como decir, agarrar el Génesis y distinguir qué parte corresponde a la escuela sacerdotal, qué escuela corresponde a la yavista, eso no es así tan fácil, ¿verdad? Pero tampoco es imposible. Si tenemos un buen libro que hable sobre introducción al Antiguo Testamento, los grandes expertos biblistas, ¿verdad? Nos van enseñando estas divisiones. Una cosa que podríamos hacer a manera de ejercicio práctico es agarrar nuestras Biblias, una Biblia que ustedes subrayen, y entonces con la ayuda, ¿verdad?, de material exegético, de comentarios, de expertos, podemos ir en la Biblia señalando, poniendo una marca, ¿verdad? Esta parte del Pentateuco es tradición yavista, esta es tradición eloísta, esta es tradición sacerdotal, pero eso pues requiere trabajo ya como estudiosos de la palabra, con tiempo, ir agarrando, ¿verdad? Ustedes vayan leyendo, por ejemplo, el Génesis y se darán cuenta que hay relatos que están duplicados. Y hay relatos del diluvio, por ejemplo, que dicen una cosa y después aparece otro relato, pero que lo presenta de otra manera. Cuando ustedes ven que esto ya lo dijo, ¿verdad? De esta manera, pero aquí en este relato aparece de otra forma, lo que ustedes están viendo es que ahí son dos escuelas y que el redactor final del libro las puso juntas, ¿verdad? Las tradiciones. Eso lo vamos a encontrar, hermanos, en una cantidad de libros, en donde hay dobles relatos, donde se repite, ¿verdad?, la misma historia, pero con diferente enfoque. Entonces, ahí lo que estamos viendo son tradiciones diferentes que se juntaron a la hora de hacer el libro, ¿verdad? Que por lo general eso se dice que se hizo ya en el exilio. Se agarran las diferentes fuentes, las diferentes tradiciones, y los redactores finales agarran estas tradiciones y las ponen en un solo libro. Entonces, lo que tenemos ahora nosotros es un libro ya final, el canónico, que le llamamos, en donde se recogen todas las tradiciones, la deuteronomista, la yavista, la sacerdotal, y esto lo tenemos acá. Solo que el redactor del libro final no se tomó la molestia de decir, esto es tradición de esta es la escuela, no, sino que las puso juntas y allá el lector, ¿verdad?, que lo vea. Pues eso se ve hasta en el libro de Samuel, hermanos. Cuando se habla de David, por ejemplo, ¿verdad? Cómo David llegó al palacio de Saúl. Hay dos relatos, ¿verdad? Hay dos relatos. Uno que Saúl lo conoce cuando este muchacho le va a cantar y le quita el demonio, y el otro relato es que Saúl lo conoce, hermanos, cuando le llegan a decir que hay un hijo de Isaí, que etc. Entonces, y que luego mata a Goliat y entonces Saúl se lo lleva al palacio. Es decir, esos son dos relatos claramente diferentes, ¿verdad? Uno, David vive en el palacio de Saúl porque llega a tocarle y entonces Saúl le pide que se quede, pero resulta que ya en el otro relato Saúl no lo conoce, ¿verdad? Y entonces lo manda a llamar. Esas son las supuestas contradicciones que se encuentran en la Biblia, pero no son contradicciones, son dos escuelas, dos fuentes que se tomaron y se fusionaron en el libro, ¿verdad? Y entonces nosotros lo que tenemos hoy es un libro
que no se escribió de un solo tajo, hermanos, y que no tiene un solo autor, sino que son diferentes fuentes, diferentes tradiciones que los redactores finales agarraron y las pusieron juntas. Sí, van entendiendo eso, ¿verdad? Entonces, hay que saber distinguir las diferentes escuelas. La escuela o la tradición deuteronomista, que quizás es como la más importante, abarca, hermanos, los libros Deuteronomio, por eso se llama deuteronomista, porque se fundamenta en Deuteronomio. Y después de Deuteronomio estarían en esta escuela deuteronómica Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Esos libros, lo voy a repetir, hermanos, esto ya también lo vimos, estoy haciendo un resumen, ¿verdad? Josué, Jueces, Samuel, primero, segundo, y primero y segundo de Reyes. Esos libros forman lo que se llama la escuela deuteronomista, esos libros. Se le llama deuteronomista porque la teología de estos libros, hermanos, se fundamenta en el Deuteronomio. La escuela deuteronomista en el exilio trata de explicar, ¿verdad? Trata de explicar por qué Israel fue a parar al exilio. Eso es todo lo que buscan. La idea de los israelitas es que el reino de Israel es eterno, ¿verdad? Y que la monarquía de Israel será eterna y que nadie lo va a poder sacar de la tierra y que nunca faltará rey en Israel porque Dios tiene un pacto, ¿verdad? El pacto que le hizo a Abraham y a David. Entonces, no puede fallar ese pacto y por lo tanto, Israel seguirá siendo Israel por los siglos de los siglos. Pero la historia, los eventos históricos, le dan un revés a los israelitas. O sea, ¿cómo es que se había un pacto? ¿Cómo es que se había una alianza de parte de Yahvé? Se han quedado sin tierra, se han quedado sin monarquía, se han quedado sin templo, sin tierra. ¿Por qué? Entonces, los deuteronomistas, la escuela deuteronomista, los sabios que escriben la historia deuteronomista, pues tratan de dar una explicación. Y esa explicación la encuentran en el libro de Deuteronomio. ¿Y qué es lo que dice Deuteronomio? Que el pacto y las bendiciones están sujetas a la obediencia del pueblo. O sea, no es así, no es un cheque en blanco, sino que están sujetas a la obediencia del pueblo. Si Israel se mantiene en la alianza y en obediencia a Dios, entonces van a permanecer en la tierra. Pero si ellos violan el pacto, entonces el Señor los expulsará. Si no cumplen con la justicia, si no cumplen con la voluntad del Señor, entonces van a ser expulsados de la tierra. Y ahí es donde ellos se encuentran. Esta es la respuesta. Hemos violado el pacto. Hemos violado la alianza. ¿Y quiénes son los causantes de que estemos en esta situación? Pues los reyes, ¿verdad? Los reyes de Israel. Entonces, ahí ustedes se encuentran cómo se escribe la historia, ¿verdad? Desde Josué. El Señor le promete la tierra a Josué y a sus descendientes y la conquista. Después aparece el libro de los jueces y explica cómo el pueblo se va perdiendo, ¿verdad? Se van desviando de la visión hasta que llegan a Samuel. En Samuel, entonces, hermanos, aparece cómo se forma la monarquía, ¿verdad? ¿Cómo es que Israel llegó a tener una monarquía si esa no era la voluntad de Dios? Entonces, los libros de Samuel lo van a explicar. Pero también el libro de Samuel, los libros de Samuel tienen un propósito. Y el propósito es, hermanos, justificar por qué David y la monarquía davídica, por qué la dinastía de David es la escogida. Entonces, es un libro que tiene una intención política clara, ¿verdad? Primero, explicar por qué llegaron a tener reyes. Y segundo, hermano, justificar, ¿verdad? Cómo es que la casa de David es la escogida y cómo Dios hace pacto con David, ¿verdad? De que él y su familia van a ser los reyes. Después, hermanos, vamos a tener los reyes, en los libros de los reyes, y en los libros de los reyes se nos va a explicar cómo es que fallaron los reyes, ¿verdad? Hasta llegar al hecho de caer en el exilio. Vean, esa es la historia deuteronomista. Josué, la conquista, jueces, la degradación, Samuel, la monarquía, que falla en Saúl y que se restablece en David. Y los libros de los reyes, explicar cómo los reyes fallaron.
a su papel. Entonces van a parar al exilio. Esa es, hermanos, básicamente la escuela deuteronomista, que trata de explicar por qué nos quedamos sin tierra, por qué nos quedamos sin reyes, por qué nos quedamos sin tierra, sin palacios, ¿cómo se llama? Sin templo. Esa es la historia deuteronomista, ¿verdad? La otra escuela es la escuela cronista. La escuela cronista que ya explica después del exilio, hermanos, qué es lo que no hay que hacer. Y entonces ya se reinterpreta la historia de David. Vean ustedes que en las crónicas David no es como tan malo como en Samuel, porque Samuel lo presenta claramente cuál es, pero en crónicas David será como el modelo de rey, ¿verdad? Es el ejemplo a seguir, es el modelo a seguir, los reyes deben ser como David, y entonces ahí ya se va explicando, hermanos, qué es lo que no deben hacer para volver a caer en el exilio. La historia cronista incluirá pues primero, segundo de crónicas, y también incluye, hermanos, libros como, déjenme ver, a ver. Pues ahí iría Nehemías, Esdras, ¿verdad? Nehemías, Esdras y segundo de crónicas. Esa sería como la escuela cronista, la que se escribe después del exilio y trata de explicar cómo, o trata de definir cómo no caer otra vez en las situaciones que nos llevaron al exilio. Eso sería, hermanos, el Antiguo Testamento, hacían grandes rasgos, ¿verdad? El Pentateuco, la historia deuteronomista, la historia cronista y los otros escritos. Ahí ustedes pueden meter Ruth, no sé, Ruth, algunos lo ubican en la deuteronomista, pero otros no lo ubican allí. Y también los salmos, los proverbios, todos esos libros que ya son conocidos como otros escritos, que son libros, hermanos, que también hay que ubicar. Hay salmos que son preexílicos, otros salmos son exílicos y otros salmos son posexílicos. Y después se recopilan en un solo libro. También los proverbios, hermanos, tienen esa cualidad. Algunos proverbios corresponden al periodo preexílico, otros. Por eso aquí esas ideas de que Salomón de un solo tajo escribe todos los proverbios, pues no, ¿verdad, hermanos? Esa es la idea tradicional, pero ya desde una perspectiva académica de las ciencias bíblicas, eso ya nadie acepta que David escribió 150 salmos de una sola vez, eso no. O que Salomón agarró, hermanos, un cuaderno y empezó a escribir, ¿verdad? 31 capítulos de proverbios, tampoco, no. Tienen periodos, ¿verdad? Periodos claros. Después vamos a encontrar libros del Antiguo Testamento como Cantares, Eclesiastés. Eclesiastés pertenece al periodo más tardío, hermanos. Ya hay un pensamiento helenista. Entonces, el Eclesiastés hay que ubicarlo más tarde, ¿verdad? Bueno, todos los vendedores se han puesto de acuerdo al pan, el agua y todos. Y los perros. Bueno, voy a hacer un descansito. Espero que nos estemos ubicando ahí, hermanos. Eso sería grandes rasgos. Voy a volver al material, ¿verdad? En el material, hermanos, ustedes vieron que estaba dividido en Pentateuco. Después tenemos, hermanos, los profetas anteriores y luego los profetas posteriores. Perdón, hermanos, si me regalan un segundito, que yo tengo que ir a ver que creo que están tocando. Disculpen, como esto está en vivo, ¿verdad? Sigan hablando un ratito entre ustedes. Denme un minuto. Aprovechen a hacer preguntas, hermanos, porque está muy interesante esto. Sí, eso mismo iba a consultar yo, si era posible hacer las preguntas aquí o si las escribíamos en el grupo, porque si las ponemos en el chat aquí al terminar el tiempo, como nos va a sacar a todos, también Bueno, vamos a perder las preguntas que se han hecho. Vamos aquí, hermanos. He regresado a ver si hay preguntas acá. No, nada, pastor, solamente comentar que estaban comentando algunos compañeros que está bien interesante la clase, ¿verdad? Porque están enriqueciendo lo que ya leímos en el material, ¿verdad? Porque algunos llegaron más adelante, otros más atrás, algo otro medio entendíamos unas cosas, medio entendíamos otras, pero eso está aportando a lo que hemos leído, ¿verdad?
Hermano, si pueden encender el micrófono porque no se le oye nada, hermano, lo que está hablando. Armando Medina, tu audio está muy mal, no sé, no se discierne lo que dices. Y al pastor Neri no se le escucha nada en este Sí, momento. no, igual Tu yo estoy audio viendo está acá. muy mal, Armando. Espera. Hoy sí me escuchas, Alex. Hoy sí se escucha mejor, que antes no se te escuchaba nada. No es que Y el pastor Neri, no, a él no sé qué le pasa porque acá me aparece en las descripciones que él solo tiene activada la manita que pusieron y el video, pero el audio no lo tiene activado él. Tú como anfitrión solo puedes activar, Armando. ¿En qué parte está?